al otro lado del río. A mediados de 1790 regresé solo a Buenos Aires. Había pasado casi un lustro desde mi partida. Ya no era un muchachito tímido. A los 20 años me sentía todo un hombre. Sin embargo, se me doblaron las rodillas cuando vi a lo lejos las siluetas queridas de mi madre, mi padre y mis hermanos que habían ido a recibirme. Pisé mi suelo natal, me abracé a mi familia, sentí como nunca antes el amor por la propia tierra. En casa me esperaba el asado que uno de los mulatos que trabajaba para nosotros había preparado con esmero, y el aroma de esa comida, que en España tanto había extrañado, volvió a conmoverme. Durante el almuerzo, la sobremesa y gran parte de la tarde, conté y repetí las historias que había vivido junto con Manuel en Salamanca, en Valladolid, en los últimos días de mi residencia en España, en Madrid. También relaté las peripecias del viaje, los mareos, las tormentas, las bellezas de Río de Janeiro y hasta las frutas exóticas que había traído para regalar. Yo no tenía casi dinero, por lo tanto, además de mi título de bachiller, que sentía una ofrenda para mi padre y para el padre de Manuel, solo traje de regalo un bellísimo abanico que mi madre empezó a usar apenas se lo entregué, aunque no hiciera falta. A la hora de los mates de la tarde, otra de las costumbres que había extrañado, le pregunté a mi padre por la situación de don Domingo. Está detenido en su casa. No puede salir sin el permiso expreso de las autoridades. Y la situación económica de la familia ha sufrido enormemente por el proceso judicial. No pasan necesidades, pero no les sobra nada. Ya no son ricos ni poderosos. Y don Domingo, al que he visitado algunas veces, está muy triste. Voy a ponerme a su servicio de inmediato, padre, le dije. Es lo que corresponde y es lo que quiero hacer. Mi padre asintió desde luego. Esa misma tarde, poco antes de que anocheciera, cruzamos a la casona de los Belgrano, franqueando la guardia de un soldado del rey que estaba apostado en la puerta. Don Domingo me recibió con un abrazo. Me preguntó cómo estaba, cómo había sido el viaje y, claro está, por su hijo. Le conté que Manuel pronto recibiría la licencia para ejercer como abogado y que él no lo sabía y se sorprendió mucho. Había obtenido nada menos que del Papa Pío VI un permiso especial para leer los libros prohibidos que la Iglesia tenía en un listado especial. Siempre supe que Manuelito sería un gran abogado, nos dijo con un suspiro, y espero que desde la corte española pueda colaborar con mi situación. Yo le aseguré que también podría contar conmigo, y el hombre, a pesar de su tristeza, sonrió. Claro que sí, Francisco, me dijo. Muy pronto te pediré que te encargue de unas cuestiones comerciales que debo solucionar en Montevideo, si no estás demasiado cansado para volver a embarcar. Acepté, por supuesto. Quedamos en que zarparía en cuanto él me lo pidiera, y al rato volvimos a mi casa. Mi padre estaba cabizbajo, no le gustaba, y a mi madre le gustaría menos todavía, que recién llegara y volviera a partir. Pero también entendía que ese era mi deber de gratitud. Pasaron cerca de 20 días hasta que se concretó el pedido de don Domingo. Mientras tanto, me dediqué un poco a colaborar con mi padre y bastante más a holgazanear como en mis tiempos de niño. Anduve mucho a caballo, con gran placer, porque en España casi no había vuelto a montar. Paseé con mis hermanos, concurrí a una tertulia o a dos, en fin, me distraje. No podía saber todavía cuánto cambiaría mi vida apenas cruzara el río. Finalmente, a 3 semanas de mi regreso, emprendí el corto viaje a Montevideo, donde debía realizar algunas diligencias a favor de los belgranos, que, suponía, me llevarían un par de meses. Mi estadía, sin embargo, fue bastante más larga y, al ver hoy a mi numerosa familia, puedo decir que para bien me cambió la vida. Instalado en el centro mismo de la pequeña Montevideo,
me dediqué a los trámites legales y comerciales que don Domingo realizaba un poco a espaldas de la corona española, pero que a nadie escandalizaban. Allí en una tertulia en casa de los Britos Perales conocí a Lorenza, quien sería mi esposa poco después. La vi apenas entrar a su casa, sentada con sus amigas junto al piano que decoraba el salón principal, y de inmediato supe que me había enamorado. Esa misma noche, desde mi cuarto de alquiler, tomé papel y pluma y le escribí una larga carta a Manuel. ¿A quién iba a contarle lo que había sucedido con Lorenza, sino a mi mejor amigo? Hoy lamento que estas cartas se hayan perdido, porque me gustaría releerlas. Pero recuerdo lo principal. Le contaba lo que había sentido cuando la vi y le expresaba mis temores con respecto a la conformidad de su familia. Yo era un porteño joven, tal vez demasiado joven, que todavía estaba muy lejos de tener una buena posición económica o social, si es que algún día la conseguía. Sin embargo, y se lo aseguré a mi amigo en esa carta, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para conquistar el amor de Lorenza, aunque, por el momento, no tuviera ni la menor idea de qué hacer. También recuerdo, en todo momento, mientras le escribía, imaginaba las opiniones de mi amigo, su interés por lo que me pasaba, pero lamentaba que sus consejos no me llegarían sino hasta meses después. Las cosas, por suerte, resultaron más fáciles de lo que yo me había imaginado. Lorenza era la menor de 6 hermanas, 3 de las cuales no se habían casado, y los Britos Perales no tenían ningún interés en correr el riesgo de que la pequeña quedara soltera. Por otra parte, a los pocos días se me ocurrió escribirle, con toda la vergüenza del mundo, a don Domingo, quien de inmediato le mandó una carta al padre de Lorenza, ensalzando mi valor, mi caballerosidad y honor. Una carta que también hubiera querido conservar y de la que me sentí muy orgulloso, por más que supiera que el padre de Manuel exageraba mis cualidades para que yo consiguiera que los Britos me abrieran las puertas de su familia. Pero debo reconocer que lo que más facilitó las cosas fue que la pequeña Lorenza, como pude comprobar con el tiempo, incluso a mi pesar, tenía un carácter indómito. Ella también se enamoró de mí, a la segunda o tercera vez que le dirigí la palabra, un poco temblorosa y mis miradas más enamoradas. La había conmovido, sin duda, mi total sinceridad, y le daba ternura mi arrobada entrega. Para cuando llegó la carta de Manuel, en respuesta a la mía, Lorenza y yo estábamos comprometidos. Mi madre y mi padre, después de la sorpresa, se sintieron felices, y don Domingo, a quien mi continuo ir y venir a Montevideo convenía para sus negocios, estaba muy satisfecho. La aventura montevideana había sido exitosa. Manuel, en la carta que me envió como respuesta a la mía, me aconsejaba paciencia que yo no había tenido, valor que había tratado de tener y confianza en mí mismo que intenté sostener, de ahí en adelante, para siempre.